Listo. Adelante. Gracias. Bueno, pues muy buenos días a todas, todos, todes. Bienvenidos a esta tercera sesión de nuestro seminario interinstitucional sobre TICAT en la práctica docente educativa. El día de hoy nos acompaña el doctor Luis Medina Gual, quien nos va a hablar acerca de inteligencia artificial en procesos investigativos. Él nos dirá con más detalle el nombre preciso de su exposición. La dinámica será la siguiente. Voy a compartir una breve semblanza del doctor, por formalidad, porque todos los que estamos aquí tenemos conocimiento de su amplia trayectoria y experiencia en este campo. Y posteriormente el doctor desarrollará el tema y podemos dejar un espacio para preguntas y respuestas al final, a reserva de que el doctor, no sé si usted quisiera tener respuestas durante preguntas durante la intervención o hasta que finalice. Sí, vamos a compartir ahí durante, no te preocupes, ahí lo vamos Vale. organizando. Muchas gracias. Bien, entonces voy a compartir la semblanza del doctor. Es licenciado en Pedagogía por la Facultad de Educación de la Universidad Anáhuac. Es egresado de la 9ª generación del Programa de Excelencia Vértice Anáhuac. Cursó la maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana, así como la maestría en Estadística por la Facultad de Ciencias Actuariales de la Universidad Anáhuac. Cuenta también con un máster en Sistemas de Información Geográfica por ESRI España y la Universidad Católica de Murcia, así como estudios de doctorado en Evaluación Educativa por la Universidad Anáhuac, México y la Universidad Complutense de Madrid. Fue consultor responsable de Bachillerato Anáhuac para México y El Salvador en la red de colegios Semter Altius y fungió como coordinador del doctorado interinstitucional en educación de la Universidad Iberoamericana del 2018 al 2023. Desde 2024 funge como director de la Dirección de Innovación Educativa en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y Visiting Scholar en la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Bath en Reino Unido. El doctor ha presentado trabajos de investigación educativa básica y aplicada con las líneas de investigación de evaluación del aprendizaje y nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Ha sido acreedor al Premio Naucalpan de la Juventud 2008 en la categoría académica y ha sido 3 veces reconocido con el Premio FIMPES de Investigación Educativa, así como con el Premio FICSAC Ibero a la investigación con sello Ibero 2022. Es miembro del Comité Directivo 2024 a 2025 del Consejo Mexicano de Investigación Educativa COMIE y es parte del Sistema Nacional de Investigadores Mexicano, así como vicepresidente de la Sociedad Internacional de Ciencia Dialógica. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchísimas gracias, Anaí, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí el día de hoy. Vamos a dedicar este tiempo justo para poder discutir y platicar y sobre todo ver, digamos, como en acción algunas de las alternativas que existen para el uso de diferentes aplicativos de inteligencia artificial para la investigación, ¿no? Entonces, ahí les comparto rapidísimo, en la primera slide viene ¿cómo se llama? Dice slido.com y un número. Entonces, si pudieran entrar ahí, vamos a estar, yo les recomiendo tal vez si tienen datos en el celular, que desde el celular lo tengan ahí, más que en la computadora, para que puedan estar libres. Y pues a lo largo de la sesión justo vamos a hacer como algunas preguntitas para poder pues ir viendo algunos insumos que nos van a servir para las diferentes ideas que vamos a compartir. Dicho esto, voy a cambiar de slide, pero cuando haya un interactivo, igual ahí se les desplegará otra vez el slide para que puedan ingresar si no lo agarraron ahorita. Dicho esto, entonces, lo que vamos a tratar de trabajar es básicamente analizar distintas aplicaciones y modelos de IA para la investigación en general y partiremos muy brevemente de un tema de fundamentos de IA que no nos tomará más de 5 minutos y después ya pasaremos a hablar acerca de distintas aplicaciones de inteligencia artificial que hay actualmente, donde las vamos a dividir en aquellas aplicaciones que sirven para la revisión de la literatura, para el diseño de instrumentos, para el análisis de datos cuantitativos, para el análisis de datos cualitativos. Y posteriormente, ya para cerrar, nada más una breve reflexión de los retos éticos que tenemos en este momento acerca de la inteligencia artificial, específicamente en la investigación.
Entonces, sí me gustaría como punto inicial decirles que, pues, primero hay un desarrollo acelerado de todo esto que está surgiendo. Entonces, lo más seguro es que cuando termine la presentación ya esté desactualizada, ¿no? De hecho, me puse a pensar y dije, ¿cuándo? Porque ya tenía un poco armado esta presentación, ¿no? La última vez que lo di fue justo en BAD, hace poquitos meses, pues hace un mes literal, y lo que me puse a ver es qué elementos de lo que tenían en BAD presentado habría que modificar de cara a esta presentación. Y lo interesante fue que dije, no, mejor me voy a esperar porque digo, Anaí me lo dijo con mucha antelación, la invitación, pero dije, no, me espero porque si no, la verdad que lo que tengo y lo que modifique se va a tener que volver a modificar. Entonces, dicho y hecho, lo que pasó fue que justo salió una aplicación que yo creo que muchas y muchos lo conocen hace poco, que es especialmente benéfica para el término para investigación. Y eso decirles que lo más seguro es que dentro de 5, 10 minutos después de la presentación, esto ya no aplique. Entonces, aquí sí hay un reto de ponernos en las manos para poder estar actualizados lo más pronto posible y también nos implica un espíritu de desaprendizaje bien importante. Otro también, pues obviamente es el tiempo de la sesión. Yo les voy a dar un glimpse de varias de las aplicaciones. Algunas de ellas entraré para que vean cómo se utilizan y cómo en mi experiencia las he utilizado a lo largo de este tiempo para hacer investigación. También mencionarles ahí el tema de diversidad de intereses, ¿no? Y pues que depende también de su área de conocimiento. Yo creo que ahí hay aplicaciones muy distintas. Yo quizá la mayoría de las aplicaciones se centrarán en ciencias sociales, ¿no? El ejemplo que voy a utilizar de base, pues obviamente es sobre educación, pero creo que ahí se puede desdoblar dependiendo de la perspectiva de cada quien a sus distintas áreas. Y yo creo que el último punto, que es el más importante, que de hecho con eso cerraremos la presentación, es que pues en realidad no puedo decir que ya haya un consenso acerca de cómo utilizar este tipo de herramientas para digamos, procesos de investigación. Entonces sí nos encontramos en un área gris de la ética que seguramente vamos a tener que continuar explorando a lo largo de este tiempo, ¿no? Entonces, para iniciar me gustaría arrancar rapidísimo con una pregunta que viene justo de Slido, entonces, o Slido, no sé cómo se pronuncia. Entonces ahí les agradecería con una sola palabra, ¿no? Que me puedan compartir cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando piensas en AI o inteligencia artificial para la investigación. La primera palabra que se les venga. Entonces, sí comentarles, yo creo que hay una gama en lo que se llena, ¿no? Hay una gama bien amplia, digamos, como de opiniones acerca del uso de la AI para investigación, desde aquellas, y no me dejarán, no quiero ¿cómo se llama? Ser muy radical, pero me ha tocado inclusive colegas que dicen que usar investigación o dársela a los estudiantes es equivalente casi como si le diéramos una droga a los estudiantes, ¿no? Hasta otros que dicen que va a resolver todos los problemas de investigación. Entonces, hay un colega mío de UCL, ¿no? De College London, Wayne Holmes, que tiene una frase que a mí me gusta mucho que dice que hay que desconfiar de las personas que o estén de un lado o estén del otro, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es un mensaje como importante como punto de inicio. Y pues ahí vamos a ver qué justo dice, ¿no? Dice las palabras, digamos, como más comunes, dice rapidez, ¿no? Es la que más surge, apoyo, ayuda, acompañamiento, innovación, ¿no? Y aquí hay un tema también yo creo que va en contra de un movimiento que ha surgido en la investigación a última época, que es el slow cooking, ¿no? Así como existen cocinas que son de slow cooking, que te dicen, no me presiones, se va a tomar su tiempo a hacer los platos. También hay un ritmo de investigación que comparten muchas y muchos académicos que dicen, este ritmo frenético de publicación tenemos que hacerlo más lento, ¿no? Y más bien más reflexivo. Entonces, aquí hay una tensión también y lo van a ver ustedes cuando lleguemos a la parte de datos cualitativos porque hay unas maravillas impresionantes de lo que podemos hacer.
pero sí algo que perdemos de vista a veces es, sobre todo en la parte cualitativa, esa sensibilidad, digamos, con el fenómeno. Eh, si lo viera, por ejemplo, desde una perspectiva de teoría autofundante, ¿no? Que es como súper compleja, que uno tiene que iterar varias veces y demás, sí te quita esa sensibilidad de cómo emerge a veces la teoría, si solamente nos quedamos con eso. Entonces sí, ayuda totalmente en la rapidez. Digo, los cuantis somos los que estamos más felices con esto, ¿no? Porque la verdad es que no creo que haya un mejor momento de hacer investigación cuantitativa con datos estructurados más que esta. Pero pues sí, ¿no? Mencionar justo que también hay que pensar en en este tema de la reflexibilidad y de el slow cooking de la investigación. Y pues obviamente el otro tema es que sí, es como un apoyo, ¿no? Y ahí me gustaría que ustedes imaginaran como una gráfica, ¿no? Donde va incrementando y podemos pensar en la inteligencia artificial literalmente. Voy poniendo la siguiente pregunta, ¿no? Eh, Podemos pensar el uso de la inteligencia artificial para la investigación. Yo les diría como desde dos perspectivas. Uno es desde una perspectiva que literalmente es la más, ¿cómo decirlo? Eh, Como si fuera literalmente una máquina, ¿no? De extraer y de ejecutar procesos hasta uno donde inclusive podríamos pensar que más que humanizar a estos modelos o demás, pero sí existe la posibilidad, me parece, de poder dialogar, si le podemos llamar diálogo, ¿no? Que habilita de hecho diálogos internos. Esa es una investigación que ahí justo he estado desarrollando con algunos colegas, diálogos internos alrededor de las investigaciones, ¿no? Entonces, tenemos como todo ese continuo. Y pues bueno, un punto para ver si hay lugar también para esta presentación, ¿no? ¿Qué tan experta te consideras en el uso de AI con fines de investigación? Parece ser que hay un espacio importante para este ejercicio y eso también es natural por la vertiginosidad del cambio en este tipo de tecnología. Pero también, y eso es interesante porque cuando yo hacía esta pregunta, ¿no? Y ponía en la escala el 5 es conozco muchísimo, la mayoría de la gente se ponía justo en nivel más alto, ¿no? Entonces, ponerle esa pequeña twist de decir, el 5 es, me considero inclusive desarrollador de modelos, ¿no? Eso nos permite ver un poco más la gama como de usuario de la AI y más bien productor de AI. Y eso es algo también que conforme se vayan metiendo estos temas de inteligencia artificial va a pasar que la barrera entre el considerarnos consumidores de esta tecnología a prosumidores de esta tecnología se va desdibujando. Y eso es también importante porque, de lo contrario, a la academia se nos deja fuera, ¿no? De la generación de todos estos modelos. Pues ahí hay también una responsabilidad como académicas y como académicos de poder tener también la posibilidad de influir en las decisiones que se están tomando a nivel comercial, que es en su mayoría, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a iniciar justo con el tema de los fundamentos de la inteligencia artificial. Y aquí muy rapidísimo decir simplemente que podríamos poner ahí el antecedente más antiguo, digamos, como de la AI, del surgimiento de AI, obviamente a Alan Turing, ¿no? Específicamente Alan Turing, que le hacen esta solicitud de hacer una máquina que fuera inteligente, ¿no? Es decir, no necesariamente que pensara como nosotros, pero sí que evocara conductas que parecen inteligentes. Y eso es algo importante porque este fundamento, digamos, desde una perspectiva conductual, es lo que modelará todos los modelos de lenguaje natural y en general de la inteligencia artificial. Y eso genera que al día de hoy, por ejemplo, no sabemos cómo funcionan por dentro, ni quién los desarrolla, cómo funcionan por dentro estos modelos. Porque lo que han buscado entrenarlos es generar tal cual reconocimiento de patrones, ¿no? Es decir, no entienden las palabras, pero sí entienden las palabras como un signo que está en un contexto alrededor de otras palabras. Y pues bueno, la primera vez que se acuña el término de IA, ¿no? Se lo debemos a John McCarthy en particular. Él
junto con otros 3, tuvo una reunión donde acuñó esta idea, donde decía que si nosotros podemos describir lo que hacemos en el cerebro tan bien para aprender, y se lo podríamos decir a una máquina, y la máquina podría emularlo, ¿no? Y de ahí surge la idea justo de IA, ¿no? Sin embargo, ya en la práctica podríamos pensar que la inteligencia artificial, entendida como esta posibilidad de generar sistemas o modelos que aparentan inteligencia, como la capacidad de resolver problemas, en su mayoría entran dentro de esta categoría que emplea métodos estadísticos, ¿no? Le ponemos nombres fancies, pero al final es estadística, ¿no? Que utilizan métodos estadísticos para poder llegar a estos productos que son inteligentes, ¿no? O sea, que aparentan, digamos, como inteligencia. Eh, y aunque hemos llegado a mucho, ¿no? Digo, no está mal, pero pues también hay aplicaciones muy interesantes que hemos tenido de la inteligencia artificial. Por ejemplo, esta de acá. Luis Miguel cantando Pokémon, ¿no? Entonces, ahí, pues decirles, y con este ejemplo también mencionarles que hay como 3 grandes tipos de inteligencias artificiales. Las inteligencias artificiales específicas, como esta, que lo que hacen es cumplen con una función. En su caso es cambiar, hacer que emular la voz o el tipo de tono que tiene una persona al cantar con letras en específico y notas en específico. Tenemos otras que son generales, que todavía no llegamos ahí, pero todos estos modelos como el GPT lo que buscan es tener una inteligencia que sirva para todos los propósitos. Y va a llegar un momento donde se dice que vamos a llegar a un tema de la singularidad, ¿no? Donde las mismas inteligencias cobren conciencia, lo que sea que epistemológica y filosóficamente signifique conciencia, ¿no? En particular, en el caso de ChatGPT, y con esto voy cerrando esta primera parte y ya nos ponemos manos a la obra, ¿no? El caso de ChatGPT, cuando nosotros vemos cuáles eran las funciones para las cuales se entrenó en realidad GPT, eran para 4 grandes tareas, para poder resumir información, para poder hacer pequeñas inferencias lógicas, para poder transformar la información de un formato a otro y para poder expandir la información. Esas eran las 4 cosas básicas para las cuales fue entrenado. Aquí, en ese sentido, me gustaría preguntarle rapidísimo, ¿no? Si ustedes lo han hecho, si no, no tienen que contestar, pero ¿qué usos le das a este tipo de modelos, en particular a los modelos conocidos como modelos de lenguaje natural, ¿no? Y se llaman modelos de lenguaje natural porque lo que hacen es que interactúas a través de lo que parecería un lenguaje, pues tal cual de una persona, ¿no? Y aquí es interesante, y también hay una frase que me gusta, ¿no? Porque cuando trabajábamos antes en temas de programación, pues utilizábamos flujogramas, ¿no? Utilizábamos estas grandes operaciones de programación como las condicionales if, como los ciclos for, como los while, ¿no? Es decir, era un lenguaje, una expresión que también evocaba un pensamiento lógico, matemático, lineal. Y sin embargo, justo estos modelos parece ser que es la venganza de las palabras contra los números, ¿no? Nos encontramos en ese momento. Entonces, pues vamos a ver algunos de los comentarios, ¿no? De lo que dice, de cómo lo han utilizado específicamente para la investigación, hacer resúmenes, como lo que venía tal cual en las funciones, ¿no? Evaluación de preguntas y objetivos, entrenamiento para análisis de datos cualitativos, fortalecer mis herramientas tecnológicas, apoyando mi labor docente, adquirir otro tipo de información, apoyo para parafrasear, corrección de ortografía y redacción, ¿no? Para eso son muy buenos. Exploración, apoyo en argumentación, corregir ortografía y sintaxis, ¿no? Entonces, digo, hay muchas aplicaciones también para docencia, con mucho gusto, seguramente lo han tenido también en estas sesiones, ¿no? Y que también hay muchísimas que hacer, en particular en términos educativos. Eh, pero pues bueno, en esta sesión en particular vamos a tratar de centrarnos con el tema específico de investigación. Y para esto decirles que si ustedes recuerdan esto que habíamos visto de las 4 grandes funciones que tenía GPT, pues en realidad al día de hoy lo que vemos es que estas funciones pues superan a lo que en general estaba planeado, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay alguien que dice para búsqueda de información, así como para generar ideas. Esta capacidad creativa, ¿no? Y ahí es interesante esta parte del término creativo que nos habilita también la AI, ¿no? Es muy seductor también.
Entonces, aunque tenemos esas 4 grandes, digamos, funciones, lo que hemos visto es que a lo largo del tiempo las funciones han evolucionado. Pues aquí, por ejemplo, yo simplemente le pegué copy-paste, ¿no? A un GPT, le pegué frases de pues de un artículo de investigación que tenía descrito tal cual el texto, y yo a partir de eso le dije, por favor extrae los datos del texto y genérame una gráfica, ¿no? Entonces, reconoce eso, me genera de manera automática un modelito, bueno, un código de Python, que si ustedes le saben un poquito a programación, yo no le sé tanto a Python, yo le sé más bien a R, por ejemplo, ahí les extrae toda la información y sobre de eso se los plotea, ¿no? U otro ejemplo también, datos más desestructurados. Tenemos aquí una foto que yo estaba ahí paseándome y no entiendo qué es lo que decía, estaba en alemán. Le tomo la foto, le digo qué es lo que significa, ¿no? Y me dice, el letrero está escrito en alemán y dice lo siguiente: así como ahora en esta altura ves el recuerdo de tiempos antiguos, así eres para mí en todos los tiempos lo que eres para mí ahora y siempre serás. O inclusive en educación, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una foto de un desarrollo de un estudiante que estaba mal, ¿no? De algo de álgebra muy sencillito, y le digo, por favor, dale un feedback. Entonces analiza, lo desarrolla y le da la retroalimentación al estudiante, ¿no? Es decir, en realidad, este tipo de modelos han excedido las funciones para las cuales estaban entrenadas, y ahí en particular veríamos, por ejemplo, para qué sí sirven: para organizar ideas, para ayudar con tareas rutinarias, para servir como punto de partida. ¿Para qué nos sirven, por ejemplo? Para generar ideas verdaderas. Y ahí hay les recomiendo mucho buscar en YouTube un video de la CEO de OpenAI, ¿no? Creo que es la directora de producto de GPT, que te dice que la función de GPT en ningún momento ha sido generar verdades, sino generar cosas que parezcan plausibles. Entonces eso te deja pensando, ¿no? Luego también resolver problemas que tengan una solución única. Por ejemplo, si yo le pido, ¿no? Que resuelva una ecuación o algo así, eventualmente se va a equivocar porque son modelos probabilísticos, no son modelos determinísticos. Entonces, si yo le pido datos así concretos de cálculos y no lo ejecuta a través de un código, se equivoca. Y finalmente servir como punto de llegada, ¿no? O sea, no, lo que nos entregue no es tal cual lo que hay que utilizar. Dicho esto, sí decirles que hay un abanico tremendo de modelos y vamos a ver algunos de ellos justo. Y este abanico de modelos se van desde aquellos que están pensados más para tareas denominadas creativas, ¿no? Como redacción, como generación de ideas, hasta tareas que lo que buscan es más bien, o modelos que lo que buscan es buscar información verdadera, ¿no? O real, o en tiempo real. Dicho esto, aunque GPT, por ejemplo, puede hacer búsquedas en Internet, algunos modelos, en realidad es muy malo para sacar información que sea verdadera. Y hay otras aplicaciones como por ejemplo Perplexity, que Perplexity ahí sí te sirve. Tú le puedes ahí filtrar, le puedes decir, búscame en artículos académicos o en páginas web o en redes sociales lo que se dice acerca de este tema. Y sí lo que hace es extraer fuentes y a partir de eso te genera el producto. Entonces, este frenesí que ha salido, por ejemplo, por parte de muchos estudiantes o del estudiantado, ¿no? De utilizar GPT como si fuera ahora Wikipedia, es muy preocupante porque justo GPT no está hecho para eso, pero sí otras herramientas como por ejemplo Perplexity, ¿no? Entonces ahí también hay un dato bien interesante. Bueno, entonces ya pasemos de los fundamentos y ahora sí pasemos a lo interesante. Y en particular, lo que vamos a platicar, ¿no? De fundamentos, vamos a platicar acerca de las aplicaciones de inteligencia artificial y en particular vamos a iniciar con las aplicaciones que nos sirven para revisión de literatura. Pero ahí a mí me gustaría hacerles, digamos, una pequeña encuestita que también la aplicamos a una institución de educación superior, a docentes y académicas y académicos, sobre en qué tareas de la investigación específica, no de la docencia de investigación, ¿no? Sino luego podemos tener una sesión específica de docencia, pero tareas de investigación específica puede ayudar la inteligencia artificial, ¿no?
Y ahí, antes de mostrarles los datos de qué respondieron, eran 250 académicas y académicos. Me gustaría ver qué es lo que ustedes opinan, para qué sí sirve o no sirve este tipo de modelos en su experiencia hasta ahorita, ¿no? Entonces, son 5 preguntitas rápidas. Tienen que ponerle 1 estrella si consideran que no ayuda esa tarea, o 5 estrellas si consideran que ayuda mucho esa tarea, ¿no? Y después de eso, lo que les mostraré justo es lo que comentan estas y estos académicos, que son de una universidad del Bajío del país, ¿no? Entonces, vamos a ver rapidísimo, damos 30 segunditos, ya van 6 personas que terminan de contestar. A los 10 voy mostrando los resultados, y lo interesante va a ser cotejar contra lo que dijeron estas y estos académicos, que eran, como les decía, 250 académicas y académicos. Entonces, vamos a ver, rapidísimo, a ver qué es lo que sale. Búsqueda de la literatura, sirve relativamente, ¿no? Bueno, no tan de acuerdo. Luego, análisis de la literatura, este está interesante. Búsqueda de la literatura no tanto, pero análisis de la literatura sí. Yo hubiera pensado al revés, que hubieran contestado. Redacción y producción de textos científicos, no tan de acuerdo. Vamos a ver el siguiente. Análisis de datos cuantitativos, totalmente de acuerdo. La mayoría, yo creo que esta es la que más gana. Análisis de datos cualitativo, también ahí no sabemos, ¿no? Como que no estamos tan decisos. Y finalmente, colaboración con mis pares, también como que no lo sabemos. Entonces, si lo vemos con los resultados, justo estas académicos, lo que dicen es que para lo que más sirve es para la búsqueda de la literatura. Y después, en segundo lugar, podríamos hablar de análisis de datos cuantitativos, análisis de la literatura, pero para lo que más sirve, según ellas y ellos, es la redacción y producción de textos científicos y la colaboración con pares. Vale. Pues vamos a ver de los diferentes elementos para qué nos puede servir. Y entonces, como les decía, vamos a iniciar en particular con el tema de revisión de la literatura, ¿vale? Vamos a ver rapidísimo algunas herramientas, algunas de ellas las vamos a modelar. Entonces, nada más para tener un poco de sensibilidad con ustedes y ver qué herramientas les puedo presentar más bien en vivo. Vamos a ver varias de estas. Entonces, si me apoyan rapidísimo diciéndome cuál ya conocen, para también ver en qué puedo yo focalizar ahorita los minutitos que tenemos. Entonces, hay varias herramientas que vamos a revisar, que existe la posibilidad. Está Research Rabbit, Leadmaps, Consensus, Scopus AI, Jenny AI, NotebookLM, ¿no? Entonces, parece ser que la que más conocen, la mayoría, pueden elegir más de una ahorita en la encuesta, pero la que la mayoría conoce es Research Rabbit. Y después de Research Rabbit, Scopus AI, me da gusto. Ahí, a ver si me comentan en el chat si en su institución tienen o no tienen acceso a Scopus AI, porque muy pocas instituciones me ha tocado ver que tengan acceso a Scopus AI. De hecho, por ejemplo, en UK no tenían acceso, o lo tuvieron durante 2 semanas y ya. Consensus también es una de las muy famosas. Elicit, Jenny AI, me da gusto que no conozcan tanto Jenny AI, porque no me gusta, ¿no? Es una mala, digamos, una mala práctica. Y finalmente, NotebookLM parece ser que no se conoce. Ok, pues vamos a iniciar justo con las herramientas. Eso me sirve para ver cuáles vamos a profundizar. Entonces, aquí hay que decirles que la mayoría se basan en los metadatos de los artículos, es decir, lo que viene dentro de los artículos como datos de los autores o abstract o demás. Eso es lo que nutre a los modelos. Básicamente hay 2 grandes tipos de apps, los que nos ayudan a buscar la literatura y los que analizan la literatura. Y sí decirles que las apps, sobre todo, todas, menos, bueno, también Scopus AI, siempre están sesgadas a un tipo de literatura en específica. Y muchas no indican de qué bases de datos están jalando los artículos. Entonces, ese es un terrible problema. Y hay que tener mucho cuidado cuando usamos estas aplicaciones porque no sabemos de dónde vienen. Y muchas funcionan cuando yo les doy un documento semilla que a mí me gusta o que sé que es de un académica o académico que es bastante reconocida o reconocido. Pues vamos a iniciar con la primera, que es Leadmaps. Leadmaps es una aplicación, todas son freemium, ¿no?
Es una aplicación que lo que me permite es también descubrir artículos de investigación. Aquí lo interesante es que puede partir de que yo le nutra con un artículo semilla y a partir de ese artículo semilla va a ser la genealogía de los artículos, de quién lo ha citado y quién fue citado por. Y al final genera este tipo de gráficas, que es bastante interesante, que las gráficas lo que nos permiten como tal es mostrar dos ejes. El eje de las X nos muestra tal cual la fecha de publicación y el eje de las Y nos muestra la cantidad de citas que tienen. Pues aquí a mí lo que me gusta cuando tengo este gráfico es, me dibujo, ¿no? Y voy a poner aquí, imagínense una recta de mejor ajuste, ¿no? Una entre los dos puntos, y todas aquellas que caen por arriba de la recta son aquellos artículos que tendría que leer. ¿Por qué? Porque para el momento en que está siendo producida o publicado este documento, tiene más citas de lo que se espera. Y por otra parte, los que están justo del otro lado, ¿no? Que serían las que están por abajo, estas que están por acá, pues en realidad estos que están abajo son aquellos artículos que tienen menos citas de lo que se esperaba. Entonces, si voy a empezar a leer, voy a empezar a leer en particular a partir de, por ejemplo, Sawaki Richter, y esta que es Liberts, tal vez me lo omito porque tiene muy pocas citas, ¿no? Entonces, este es útil como si nosotros queremos saber por dónde iniciar la lectura. La verdad es que ayuda mucho. Ahora, una siguiente aplicación en particular que la mayoría comentó fue Research Rabbit, que hace básicamente lo mismo, pero se vincula con Zotero, lo cual es muy útil, ¿no? Y nos permite tal cual hacer una búsqueda de artículos y organizarlos genealógicamente. Ahorita me voy a meter a algunas de ellas, ¿no? Otra de estas es Consensus, ¿no? Consensus en particular es una aplicación que no me gusta tanto porque las bases de datos a veces no son necesariamente papers muy, o sea, arbitrados o demás, pero lo que hace es, le hago una pregunta, la pregunta tiene que ser dicotómica y a partir de la pregunta dicotómica me dice el consenso de la mayoría de los artículos que busca, que son 12 artículos, de 8 a 12 artículos. Aquí, por ejemplo, le puse, oye, la inteligencia artificial es benéfica para el aprendizaje y lo que hace es que me da un summary de lo que dicen los estudios, que se ve por acá, y junto con el summary me hace un consenso, ¿no? Y me dice 90% dice que sí, 10% dice que posiblemente y 0% dice que no. Y aquí lo interesante no es irse con el consenso, ¿no? Porque yo presupongo, por ejemplo, esto, que la respuesta va a tender a que sí. A mí lo que me gusta es cuando tengo este consensus, con este botón de filtro, ay Dios, con este botón de filtro, a mí me permite seleccionar dependiendo de si dicen que sí, si posiblemente o que no. Pues generalmente lo que hago es extraigo los artículos que contradicen lo que yo presupongo y los leo. Entonces es muy útil justo para ver contraargumentos de lo que yo estoy pensando. Luego hay otra que se llama Elicit, que esta es de mis favoritas. Elicit en particular tiene la posibilidad de que hace lo mismo que Consensus, te da un summary de papers, pero además de hacerte el summary de papers y casi te lo deja, a veces como que alucina un poquito y no me gusta la redacción, pero te hace un resumen que inclusive ya está en formato APA, que ustedes pueden literalmente extraer, ¿no? Y utilizar para artículos. Sí mencionarles que lo interesante de Elicit, más allá de este resumen, es lo que te permite a continuación. Cuando estamos en un análisis de datos, ¿no? O de artículos, generalmente una buena práctica que hacemos todas y todos es hacer una tabla de análisis, una matriz de análisis, donde ponemos nuestro paper, ¿cómo se llama? Su cita, después el summary, después empezamos a categorizar como algunos elementos. Pero lo interesante es que aquí el ICIT, si ustedes tienen la versión de paga, inclusive pueden personalizar los campos, pero te permite generar este tipo, digamos, como de summaries, ¿no? O este tipo de tablas, donde al final yo las puedo descargar y puedo extraer la información. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo tengo aquí cómo puede ser utilizada la IA en educación. Genero mi tablita y le pongo un campo aquí que diga methodology, ¿no?
Y entonces lo que hago es que agarro todas las methodologies, las copio, las pego en ChatGPT o en cualquier modelo que ustedes quieran, y a partir de eso le digo a GPT que me diga cuáles son los tipos de metodología más comúnmente utilizada para responder esta pregunta de investigación, ¿no? Entonces, ahí si se dan cuenta, el enfoque es invertido, ¿no? Porque generalmente, o muchas prácticas que a veces se hacen con GPT, es decirle cuál es la metodología que podría utilizar. Si le pregunto a GPT y me sugiere una metodología que puede o no ser coherente con el campo de investigación, pero así justo lo que hago es voltearlo, ¿no? Y le digo, a partir de esta información, que ya sé que está buena, dime cuáles son las metodologías que son las más recomendadas. Luego de eso, vamos a pasar acá. Vamos a ver la siguiente. La siguiente en particular es una aplicación que me gusta también bastante, que ya la mayoría dijo que conoce, que es Scopus AI, ¿no? Scopus AI es la solución, digamos, que crearon las y los académicos para este tipo de problemas de plataformas que no tienen un control de fuentes. Aquí solamente te da como tal acceso a aquellos documentos, artículos que han sido arbitrados y que están en bases de datos de Scopus, lo cual también después para ciertos campos del conocimiento genera sesgos, porque tenemos campos del conocimiento donde no necesariamente tenemos que publicar en Scopus, pero bueno, te genera también, digamos, como este análisis, ¿no? Y finalmente, antes de pasar a modelar algún uso, digamos, como de estas herramientas, tenemos la joya de la corona, ¿no? Que la joya de la corona es esta aplicación experimental que desarrolló Google, es totalmente gratuita, que se llama NotebookLM, que lo que nos permite es hacer consultas a un conjunto muy grande de información o de artículos o de lo que ustedes quieran y no alucina. Es decir, si yo le cargo, por ejemplo, ahorita vamos a ver el demo, ¿no? Pero si yo le cargo datos acerca de investigaciones sobre literacidad en AI, no me va a alucinar y no me va a inventar datos como lo haría GPT. Y en GPT también la limitación es que, o en Cloud, por ejemplo, que yo le puedo meter un proyecto varios documentos, pues en realidad es muy limitado y a veces alucina y te inventa cosas que no vienen en los documentos. NotebookLM no lo hace. NotebookLM se basa en específico en los documentos que le estoy subiendo, ¿no? Entonces, esta es una de las que vamos a presentar ahorita. Y finalmente, sí, una recomendación en términos también de traducción es esta aplicación que en particular se llama, bueno, esta flujo de trabajo que a mí me gusta mucho, que es cuando tengo un paper, lo escribo en español, le pongo Google Translate documentos, no el Google Translate normal, sino le pongo Google Translate documentos, se me abre una opción en Google donde yo puedo cargar un documento de Word, lo traduzco al inglés y después ahí sí, la verdad es que le invierto, ¿no? De mi sueldo SNI le invierto para poder pagar Grammarly. Y con Grammarly en particular, lo que hago es que configuro Grammarly para que tenga el tipo de gramática y de redacción que a mí me gusta, ¿no? Como por ejemplo, últimamente he estado publicando en journals británicos, entonces, por ejemplo, ahí le configuro para que el tipo de spelling y de gramática sea británica. Y sí comentarles que cuando se envían este tipo de artículos, pues la verdad es que no me ha tocado nunca retroalimentación en cuestión, digamos, como de spelling o de grammar o de este tipo de elementos y pasan, ¿no? O sea, no me dicen que hay un tema de que hay que revisar cuestiones de redacción. Sí hay aquí algunas puntualizaciones que hay que hacer, como por ejemplo mi área de investigación, como les decía, es evaluación. Entonces, cuando yo pongo el documento a traducir, generalmente lo que me dice evaluación del aprendizaje me lo traduce como evaluation of learning. Y como se dice en inglés en los journals, evaluation se utiliza, por ejemplo, para evaluación de sistemas, de currícula, ¿no? Y el término que utilizamos en mi campo es assessment of learning. Entonces, eso yo se lo especifico a Grammarly, me puede hacer esta traducción. Entonces, bien, vamos a ver justo algunas de estas aplicaciones, cómo se pueden utilizar. En particular yo creo que me voy a meter con dos aplicaciones de ellas. La primera aplicación que les voy a compartir es Elicit y la segunda aplicación que les voy a compartir es, ¿cómo se llama? NotebookLM. Entonces me va a pasar rapidísimo a Elicit. Aquí me va a pasar, están viendo, ¿sí están viendo mi Chrome? Ok, perfecto. Entonces, Sí. lo que voy a hacer aquí
me voy a meter rapidísimo a Elicit. Voy a abrir también rapidísimo otra página para que ustedes puedan ver. Scopus AI. La mayoría lo conoce, pero vale la pena. Me voy a meter desde Biblioteca Ibero. Y voy a abrir también, ¿cómo se llama? Research Rabbit. No, vamos a abrir, ¿qué otra vamos a abrir rapidísimo? Elicit, tal. Perplexity, para que la conozcan, por si no la conocen. Entonces, aquí voy a hacer mi pregunta de investigación, ¿no? O una pregunta exploratoria, no mi pregunta de investigación. ¿Cómo se puede emplear la IA para procesos de evaluación del aprendizaje? La voy a copiar rapidísimo. Le voy a dar aquí en enviar. Mientras voy a entrar, es publicidad de la Ibero para que se inscriban a los posgrados, están muy buenos, ¿no? Entonces, recursos electrónicos, estamos en CONACYT, entonces también hay becas, no, no es cierto. Entonces me va a pasar a Scopus AI. Scopus, aquí está, inicia sesión, rapidísimo, profesor, le doy en enviar. Y me va a dirigir a Scopus. Mientras voy abriendo Perplexity, voy a poner la misma pregunta. Y en Perplexity, cuando ustedes lo tienen, si tienen la versión pagada, que es Pro, pueden ustedes también ponerle enfoque. Bueno, esto también con la versión gratuita y pueden decir que sea de la web, académico, de matemáticas, redacción, video, social o de razonamiento, ¿no? Yo aquí le voy a poner, quiero académico y le doy en enviar. Y en Scopus AI, si ustedes ya lo conocen, pues ya no hay más tema, pero me voy a pasar aquí donde dice Scopus AI New y le voy a dar en cómo se puede emplear la IA para procesos de evaluación del aprendizaje. Vamos a comparar los resultados que nos da cada uno de las aplicaciones. Vamos a empezar primero con esta que es comercial, ¿no? Me da un summary de 4 papers. Si yo tengo la versión pagada, me lo hace hasta de 8 papers. Antes era de 8 y el Pro era de 12, pero bueno. Dice, la inteligencia artificial está transformando, bueno, no sé si transformando, ¿no? La evaluación educativa ofreciendo mejores, y ya, primer error, evaluación educativa, ofreciendo mejoras en precisión, personalización y eficiencia. La IA permite adaptar el aprendizaje a las necesidades proporcionadas, Esto reduce la carga de trabajo de los docentes. Además, la IA facilita el análisis de datos, herramientas como chatbots, plataformas tal. Pues aquí, si ustedes se dan cuenta, tengo cada uno de los papers. Aquí lo que a veces no me gusta es que hay muchos preprints o hay también otras fuentes que no necesariamente son arbitradas, entonces ahí hay que tener, digamos, como cuidado. Y aquí a la derecha me hace un abstract summary y yo puedo agregarle también, por ejemplo, que me diga la metodología. Aquí hasta la derecha, Manage Columns, entonces le di aquí que me dé la metodología. Está trabajando. Entonces aquí, fíjense, me dice, el paper 2 es aquí, Extensive Literature Review, revisión de la literatura, con recolección de datos cuantitativos, cualitativos, análisis mixto, métodos mixtos, análisis descriptiva, as en service, análisis descriptivo, exploratorio, cualitativo, ¿no? Revisión de literatura, metodología según Prisma y finalmente estudio de caso, ¿no? Me vienen aquí otros. Entonces, yo a partir de esto, si lo tuviera igual, digamos como el Pro, le puedo dar en exportar, ¿no? Me deja exportar y también extraer los datos. Aquí, si no, simplemente pues le hacemos copy-paste, ¿no? Entonces, a partir de esto podemos copiar y podemos pasarlo a un modelo de AI, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos dice Perplexity. Pues Perplexity nos dice que se utiliza para automatización y personalización de evaluaciones. Me dice que se utiliza para análisis de datos y retroalimentación y me da aquí la fuente de donde lo está sacando. Semantic Scholar, yo le puedo dar clic y me dice de dónde está sacando aquí el dato. Evaluación formativa y aprendizaje autorregulado, seguimiento de procesos, ¿no? Y desafíos y consideraciones. Y me da follow-up questions, ¿no? ¿Qué preguntas puede hacer también más adelante? Que no necesariamente tienen que ser académicas. Por ejemplo, puedo seguir con qué herramientas de ellas son más efectivas para la evaluación del aprendizaje
y decirle que me lo busque en web o que me lo busque en redes sociales y ver qué se está comentando de las herramientas, ¿no? Entonces, esta me gusta mucho justo porque no te hace, digamos, como que la mayoría de este tipo de herramientas te trata de hacer la tarea de académico de pensar, ¿no? Entonces te lo redacta ya tal cual. Y el otro, Doctor Edgar, ¿nos puede ayudar a mutear el usuario Irene? Gracias. vale. Y aquí en particular, por ejemplo, Perplexity no te hace la tarea de académico, todavía tú tienes que analizar y demás, ¿no? A veces es útil estos summaries, ¿eh? O sea, para darte un glimpse, pero también a partir de esto, después yo lo puedo meter, digamos, como a GPT y hacer también algo similar. Y finalmente aquí, este es el que más me gusta, obviamente, Scopus, que me dice, esto es el top usos de evaluación del aprendizaje, ¿no? Evaluación automatizada y me da aquí los referentes 1, 2 y 3, que son artículos que son arbitrados. Ah, este está bueno, lo tengo que guardar. Lo voy a poner aquí a la derecha. Es que ahorita estoy haciendo un paper de eso. Ese me gustó. A Taxonomy of AI-Based Assessment Educational Taxonomy. Acaba de salir, sí, vean, 2024. Les digo, esto cambia. Evaluación formativa, sistemas de tutoría inteligente, modelos de lenguaje, procesamiento de lenguaje natural y humanos in the loop, ¿no? Que dice que es importante involucrar humanos. Y luego tiene aquí otras cosas que me gustan, que es un summary extendido, un resumen extendido, un mapa conceptual y finalmente, quizá lo más interesante, cuáles son los expertos de los temas. Entonces, cuando yo me voy aquí abajo en Expanded Summary, me da de cada uno de los puntos, lo desarrollo un poco más. Y aquí abajo me da el concept map de cuáles son las palabras que están, digamos, ligadas o las palabras claves que salen en este tipo de papers. Y finalmente, aquí esto es lo interesante. Tengo que consultar a esta chica o chico, a este de acá o a esta de acá y a esto. Son los que tienen, digamos, como más citas en particular y me dicen su perfil de académica o académico. Entonces, este lo voy a guardar porque me gustó. Denme un segundito. Perdón, estoy aprovechando ya el RAID para guardarlo. Ya lo guardé. Que no tengo mi sign in, entonces lo tengo que guardar de otra manera. Ok. Entonces, bueno, estas son tres, digamos, como herramientas en particular que existen, digamos, como para búsqueda, pero yo creo que la más interesante, sobre todo para análisis de literatura, es NotebookLM. Si no lo han utilizado, estén listos para blow your mind, ¿no? Entonces, aquí es gratis. Se pueden dar aquí donde dice Try NotebookLM. Lo único que requiere es que tengan cuenta de Google. Le doy. Fíjense, yo lo he utilizado así demasiado, si se dan cuenta. Y esta aplicación fue generada en particular por escritoras y escritores. Entonces, lo que veían es que cuando utilizaban un modelo de lenguaje natural, estos modelos alucinaban, ¿no? Se inventaban cosas a pesar de que yo les diera los datos. Entonces, trataron de hacer algo donde yo solamente pudiera controlar, digamos, el output que me puede dar, ¿no? O sea, aquí bien, se le va a dar crear nuevo y lo que me lleva es una página donde yo puedo subir fuentes. Solamente me admite PDFs o texto plano, ¿vale? O también, inclusive, por ejemplo, videos de YouTube, ¿no? Entonces yo voy aquí no venía preparado, pero en particular van a ver aquí, déjenme, le pongo, tenía aquí una carpeta, investigación, aquí está, que se llama AI crítica, déjenme ver. Evaluación crítica. Estaba por acá, perdón. Atrás, AI Literacy, donde hice una búsqueda de literatura acerca de artículos que me hablen de la idea de literacidad en AI, que es el término que se está manejando ahorita para la alfabetización o conocimiento de este tipo de herramientas. Pues yo lo tengo por acá, ¿no? Y lo que voy a hacer es que simplemente agarro todos mis papers, o sea, esta es toda la literatura que busqué con las herramientas anteriores, Research Rabbit, lo que ustedes quieran, ¿no? Simplemente agarro todas, me permite máximo 50 documentos, las paso por acá, las pongo, se van a cargar
Ahí vamos. Le voy a dar, nada más fíjense esto que estoy haciendo y ahorita van a ver de qué se trata. Le voy a dar aquí donde dice guía del notebook. Le voy a dar personalizar. Le voy a decir podcast entre hombre y mujer que analice las tendencias en la literatura académica sobre literacidad en AI. Me interesa que discutan las áreas de la literacidad en AI, las metodologías de estudio que emplean, si hay un instrumento o instrumentos que los mencionen, y finalmente las futuras líneas o recomendaciones o betas de investigación. Ahí está. Voy a dar aquí donde dice generar. No va a pasar absolutamente nada. Ahorita lo ven qué es lo que sucede, ¿no? Porque esto se tarda. Pero lo que sí podemos empezar a hacer es aquí abajo donde dice ver chat, ¿no? Simplemente le voy a quitar guía del notebook. Le voy a dar aquí y le voy a decir, dame un resumen de los documentos. Va a dar, está pensando tantito, le metí 50 documentos, denle un poco de chance, ¿no? Y lo que va a hacer es que nos va a hacer justo un resumen acá. Definición y alcance de la alfabetización en AI. Varios autores, incluido Biagni, Long y Merco, NG et al. Cuando cargo los documentos, a mí me gusta, soy muy TOC, entonces me gusta ponerle siempre esa estructura. Les pongo apellido, año, y así es más fácil. Y le puedo dar clic aquí a uno y me da la cita en específico de donde está extrayendo la información, ¿vale? Entonces, evaluación de la alfabetización en AI, diseño y validación de instrumentos, enfoques de alfabetización, hay enfoques críticos, enfoques auténticos y basados en proyectos. Oye, esto está bueno. Te le voy a dar aquí donde dice guardar en notas, lo guardo, ¿no? Y vamos a continuar, me da algunas sugerencias de preguntas que yo puedo aquí seguir explorando, que ustedes pueden aquí ver aquí abajo, pero yo lo que me interesa es que le voy a decir realiza una clasificación de las definiciones de literacidad en IA. Así, enter. Entonces ya vi un tema común en la definición de qué es literacidad en AI. Entonces me voy a esperar aquí tantito, le voy a dar clic. Ahí va, trabajando poco a poquito. Y ahí está. Entonces me las define como definiciones basadas en competencias, ¿no? Como competencias me las estructura, como una competencia específica. Definiciones basadas en dimensiones, una dimensión, unas que son multidimensional, unas cognitivas y unas éticas, y definiciones basadas en propósitos, ¿no? Y evolución de las definiciones, ¿no? Pues aquí yo le puedo poner cuáles son las áreas comunes que indican que ponen a la literacidad en AI. Vamos a ver cuáles son las áreas, digamos, que componen la literacidad en AI. Le doy Enter. Le voy a llamar aquí, le voy a cambiar el nombre. En lugar de un title notebook, le voy a poner literacidad AI versión 2, porque ya tenía uno. Y me dice que las áreas son conocimiento y comprensión de la IA, uso y aplicación de la IA, evaluación y creación de la IA, ética y responsabilidad, metacognición y aprendizaje continuo, y ya. Y me dice de qué todos son los artículos de los cuales esté extrayendo la información. Pues vamos a ver si ya está. Le voy a dar aquí ya del notebook. Todavía se está tardando tantito, ¿no? Vamos a ver. Le voy a dar aquí rapidísimo índice, mientras, para que vean. Me está generando la nota. Fíjense lo que va a hacer. Voy a volver a compartir porque tengo que compartir con audio para que lo puedan escuchar.
compartir sonido. Voy a compartir aquí rapidísimo Desktop 2. Está generando. Vamos a ver si ya está guía del notebook. Esta es la que tarda más, pero para mí es la más útil de todas, la verdad. Y me dice tablas de contenidos. Explorando la alfabetización en IA, ¿no? Bostrom, resumen. Marco de evaluación integral CAIF, resumen, ¿no? Me hace, digamos, como toda el, digamos, como el índice de los contenidos que hay acá. Bueno, mientras que termina de cargar esto de generación de conversación, creo que lo tengo por acá, porque tengo otro notebook en particular que me hace esto. Le voy a dar atrás. Me voy a ir a donde dice literacidad en AI, 34 fuentes, y este creo que ya lo tengo generado. Me voy a dar aquí cargar. Este ya debe estar hecho. Entonces, este va a tardar 30 segundos. Ahí está. Fíjense qué es lo que genera. Y esto me encanta porque lo descargo, lo guardo en mi WhatsApp y de regreso a mi casa siempre hago esto. Entonces, le pongo. Hey there, and welcome to a deep dive that I think you're going to find really fascinating. AI literacy. You sent over a really interesting collection of articles and research on it, so we're excited to unpack all of it with you. Well, it's a topic that's everywhere right now. I mean, it feels like everyone's trying to figure out what AI means for them. From classrooms to boardrooms, it's unavoidable. It's so true. And, one of the things that jumped out at us from what you sent over was this whole question of how we even define AI literacy. It's not as simple as looking it up, right? Right. It's not like there's one simple definition. Yeah. Lo que genera son podcasts donde te analiza todos los documentos que te da. La verdad es que está buenísimo. Me permite como tener un glimpse. Y a mí lo que me gusta cuando hacemos estos podcasts es literalmente te va narrando como los highlights de lo que va encontrando y entonces me deja ver y digo, ay, este sí lo tengo que leer. Y me regreso y lo leo, ¿no? Y profundizo, digamos, como en la lectura. Y es que aquí en particular, pues estamos en la época que hay una cantidad de información brutal, ¿no? Entonces, pensar que podemos leer, y estos son 50, pero pensar que podemos leer los 3,000 artículos que ya se escribieron de ella, pues está imposible, ¿no? Entonces, esto nos ayuda, digamos, para poder seleccionar. Entonces, esto vale mucho la pena. Mi hermanito, comentarles que también me encanta todo esto, ya encontró que tú puedes forzar al modelo, si le dices en el prompt donde le puse descríbeme, haz esto y demás, le puedes decir, por favor, házmelo en español latinoamericano. De verdad, por favor, hazlo en español latinoamericano. Cuando tengas el audio, tradúcelo a español latinoamericano. Se lo tienes que repetir como 50 veces. Ya el modelo está entrenado para hacerlo, pero todavía no liberan la versión. Pero mi hermanito, como le gustan esas cosas, me dice, lo puedes romper. Y entonces, si le dices 50 veces que te lo haga en español, te lo va a hacer en español. Y mi hermano ha logrado que le dé audios ya, digamos, también en español, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es un mega software que a mí me ha cambiado la manera de analizar datos y de leer. Entonces, pues bueno, este en particular sí les recomiendo muchísimo. Bueno, pues vamos a seguir porque podemos ver todos los softwares, pero la verdad es que lo interesante después es pasar a las siguientes secciones, ¿no? Y en particular, ya casi como para ir redondeando esta segunda parte, ¿no? Nos vamos a pasar, habíamos visto ya el tema de fundamentos, aplicaciones, empezamos con revisión de literatura, ahora vamos a pasar rapidísimo al tema de diseño de instrumentos, que no me gusta mucho, la verdad, pero bueno, por no omitirlo, ¿vale? Sí, Notebook LM, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, véanlo. O sea, está cañón. Entonces, diseño de instrumentos en particular, no me gusta mucho, pero sí, la verdad es que sí me ha ayudado, ¿no? Porque a mí lo que me sirve es, por ejemplo, defino un constructo, no hago esta tabla, se lo pido a GPT o a Notebook LM que me diga la definición de los elementos que hay de literacidad en AI. Y entonces cuando yo estoy en algún modelo de lenguaje natural, le digo, a ver, a partir de estas definiciones, a ver, vamos a hacerlo rápido, digo, ¿para qué lo digo? O sea, lo podemos hacer rapidísimo. Lo que podemos hacer, por ejemplo, es, me voy a ir aquí a el que tenía de literacidad en AI, este de acá. Vamos a ver esta que me gustó, definición y alcances. Definición y alcance de la alfabetización, enfoques críticos, pero teníamos otro que me había gustado aquí, que es como de las áreas, ¿no?
Pues fíjense lo que voy a hacer, ¿no? Para hacer el prompt, a mí me gusta mucho tener un Word. Y entonces, este es el insumo que le voy a dar a GPT. El insumo es esto, ¿vale? Le voy a copiar esto. Entonces me va a pasar a un Word. Le voy a dar Control Enter. Y me va a pasar aquí arriba. Y como de verdad quiero que me entienda, ¿no? GPT o cualquier modelo que ustedes tengan, a mí me gusta mucho dictarle, ¿no? Y decir todo lo que se me ocurre para que entienda mejor el contexto GPT. Entonces, aquí todos los Words tienen una opción que se llama dictar. Entonces, denle dictar. Te voy a pedir de favor que me ayudes a estructurar ejemplos de reactivos tipo Likert. Un reactivo tipo Likert necesito que esté la afirmación y que diga, y que sea más bien como tipo de frecuencia. Siempre lo uso o nunca lo uso. O sea, con cinco escalas, ¿no? 5 posibilidades de escala, pero que sea como de frecuencia. Y la idea, no me gusta que sea de escalas. A ver, vamos a volver a hacerlo rapidísimo. Lo voy a borrar aquí. Le voy a volver a poner. Te voy a pedir que hagas un instrumento o ejemplos de reactivos tipo Likert para poder tener información acerca del rasgo o del constructo de literacidad en AI. Este instrumento está dirigido a estudiantes de educación superior. Es importante que utilices lenguaje inclusivo, entonces si las afirmaciones o las preguntas deberían de tener femenino y masculino, ¿no? Integrado. Y necesito que para cada una de las dimensiones que yo te dé de literacidad en AI, me generes por lo menos unas 8 reactivos tipo Likert, ¿no? Los reactivos tipo Likert son afirmaciones donde el estudiante tiene que decir, o el estudiantado tiene que decir, estoy totalmente de acuerdo, hasta estoy totalmente en desacuerdo. Entonces, el producto final que quiero que me des, literalmente, es una tabla donde venga, primera columna, las dimensiones de literacidad en AI con base en el texto que te voy a dar. La segunda columna, una definición del constructo de literacidad en AI con base en el constructo que te estoy dando. La tercera columna, quiero que me des, por favor, los ejemplos de reactivos tipo Likert. Recuerda, son afirmaciones que el estudiante posteriormente va a decir totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo. Y recuerda que para cada dimensión quiero 8 ejemplos de reactivos. Es importante, insisto, que el lenguaje sea inclusivo y que esté adecuado para la población objetivo. Gracias. Ya, le eché todo el choro, ¿no? Y entonces aquí, sigue leyendo. Entonces ya, le voy a quitar esto. Le voy a poner la información base es, y le voy a copiar y pegar todo esto que puse acá. Entonces, cuando hagan ustedes un diálogo con GPT, entre más ustedes se explayen, le piensan, ¿cómo se llama? Eso de verdad ayuda muchísimo. O sea, no se limiten en especificar literalmente, y es bien importante que ustedes especifiquen cómo lo quieren ver. O sea, visualícenlo como el producto. Yo aquí le pongo hasta abajo, esto lo pongo entre comillas porque es como la información base. Y este sería mi prompt completo que voy a utilizar. Lo voy a copiar todo esto. Me voy a GPT. Puedo utilizar cualquier otro modelo. Para esta tarea me gusta GPT. Y en GPT, recuerden que no es solamente meternos a ChatGPT ya, sino seleccionar el modelo que queremos. Entonces, aquí tenemos diferentes modelos. Yo, pues ahí también mi beca SNI se va en pagar GPT, ¿no? Y otras aplicaciones. Entonces, ahí en particular, el modelo que sirve mucho, creo que me ayudan igual con Magali. Ya, el modelo que sirve mucho para tareas que requieren profundización es un modelo que se llama O1 Preview, ¿ok? Que inclusive a los pagados nos limitan. Lo que hace O1 Preview dice que razona y de hecho se pone ahí como blink, empieza a blinkear y dice, estoy haciendo pensamiento. No está pensando, lo que está haciendo es que genera, les voy a inventar un número, 20 respuestas a la tarea que yo le estoy dando y después evalúa cada una de las respuestas para ver cuál es la mejor.
Se llama Tree of Thoughts. Entonces, eso es lo que está haciendo por detrás. No es que esté pensando más profundamente, sino que genera muchas respuestas y a partir de eso me da el resultado de su evaluación. Le va a pasar literalmente aquí esto, todo el chat que le di, ahí está, y le doy donde dice enviar. Lo interesante es que, si me permiten, dice thinking, está generando muchos, digamos, como outputs, y si le doy aquí abajo, déjenme, le doy acá, me está diciendo como los tipos de procesos que está haciendo. Entonces, primero está entendiendo el request, clarificando la confusión, formulando feedback, clarificando los ítems, está tratando de hacer la tabla, ¿no? Está explorando el lenguaje inclusivo, esta parte como de los términos. Por ejemplo, pone el estudiantado o les estudiantes, ¿no? Y al final aquí está la tablita, ¿no? Conocimiento y comprensión de la IA, definición, a partir de lo que yo lo di. No está, obviamente lo tengo que revisar, lo tengo que mejorar, le puedo decir, sabes que esta definición no me gustó, lo que sea, y a partir de eso modifica los ítems. Y ya tengo ejemplos de reactivos tipo Likert. 8. Siempre le pido más, ¿no? Muchos más. No se preocupen, no se cansa, entonces pídanle todos los que quieran. Y aquí ya tengo, digamos, como mi producto, ¿vale? Que yo podría aquí revisar. Este modelo o preview lo utilizo justo para este tipo de tareas que son más, que demandan un poquito más. Sí, el O-Preview en particular se utiliza cuando requiere, a ver cómo te decía, cuando yo lo que pido es algo mecánico, resume esta información, expande la información, sintetiza, ¿no? Convierte esta información de prosa a verso, utilizo el modelo que sea. Cuando requiero que haga alguna tarea que implique un producto nuevo, como por ejemplo generar ítems, o sea, que implique, digamos, como algo más sofisticado. A ver, si quieren verlo desde la taxonomía de Bloom, cuando empieza con análisis en adelante, me paso a OPreview, ¿vale? Entonces, bueno, y también están los otros modelos, ¿no? Otro, por ejemplo, que a mí me encanta, es brutal, ahorita lo vamos a ver para todo el tema de codificación, codificación en particular, generación de código para análisis de datos, es Canvas. Este es nuevo, acaba de salir relativamente poco. Ok, entonces aquí está, digamos, el ejemplo para diseño de reactivos. Me voy a seguir y ahora vamos a ver, ya vimos entonces ahorita ejemplos de diseño de reactivos. O no omitir que obviamente requiere toda la validación y demás, ¿no? Pero bueno. Y ahorita nos vamos a pasar a análisis de datos cuantitativos, ¿vale? Entonces, en el análisis de datos cuantitativos, sí decirles que estos modelos no están hechos para calcular ellos mismos los resultados, sino generar código que después se ejecute para poder calcular los resultados. También decirles que tiene varias limitaciones, sobre todo en el momento de decidir qué, digamos, análisis utilizar. Ahí tiene un gran problema, ¿vale? No saben qué análisis utilizar y se inventan análisis. Entonces, ahí sí, cuando un estudiante o el estudiantado sube nada más la información, ¿no? Y le dice, analízalo, le va a hacer lo que sea, ¿no? Y es bien claro cuando lo utilizan. Entonces, esa parte, digamos, como más soft, ¿no? De poder decir, por ejemplo, aquí se tiene que hacer un análisis de clúster, pero el análisis de clúster primero hay que normalizarlo por el tipo de variables, o primero hay que recodificarlo. Eso le cuesta mucho trabajo. Entonces, yo le puedo ir dictando qué es lo que puedo ir haciendo, pero aquí sí se necesita el input humano. Entonces, si el modelo me propone qué análisis hacer, lo más seguro es que se vaya a equivocar. Entonces, ahí sí necesitas, ¿no? Como estar tú detrás del volante. Entonces, para análisis de datos cuantitativo, ¿no? Yo puedo subirle tal cual un spreadsheet, que es lo que vamos a hacer, ¿no? Y a partir de eso me puede hacer, digamos, como el ejercicio de análisis, me genera el código que yo puedo exportar, digamos, a lo que necesite, a mi lenguaje de preferencia o a mi análisis de preferencia, o si no quiero, puedo pedirle que lo ejecute ahí, ¿no? O sea, no hay ningún tema, también lo puede ejecutar ahí. Y me genera, digamos, como ya los gráficos también, ¿no? Entonces también yo tengo la opción de ver si lo ejecuto por mi parte o se hace a partir de algún software que yo maneje, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos utilizar este tipo de herramientas.
Para eso, mencionarles que tengo aquí una base de datos justo de estas docentes, ¿no? Entonces les voy a enseñar rapidísimo el cuestionario y les voy a decir cómo hay que prepararlo rapidísimo. Es relativamente maluco si yo tengo los nombres de de los reactivos así tal cual abiertos. Entonces, a mí lo que me gusta es copio esto, lo pego por acá. Es que cada una de estas partes es literalmente digna de un seminario. Pero bueno, lo estoy haciendo, les estoy dando ¿cómo se llama? El general. Transpongo. Entonces aquí, por ejemplo, sexo, ciencias sociales, ¿no? De hecho, le puedo pedir aquí a GPT que me ayude, ¿no? Indica qué tan de acuerdo estás con las siguientes. Estoy familiarizado con de inteligencia artificial. ¿Qué edad tienes? Edad, definición de AI. Bueno, estas de acá. Definición. Estas las puedo dejar así porque no las voy a utilizar ahorita. ¿Qué tan de acuerdo estás con? Estoy familiarizado con la terminología básica que utiliza inteligencia artificial como aprendizaje automático y tal. Estas son preguntas de... Voy a borrar algunas de las columnas para que sea más fácil. Voy a borrar aquí, siendo una investigación. ¿Qué tanto consideras? ¿Qué tan de acuerdo estás con? Estoy familiar con inteligencia artificial. Le voy a borrar aquí. Hasta la pregunta. Hoy. Ya no sé cuál es. A ver. ¿En qué área? 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 Voy a borrar aquí hasta acá. ¿En qué área? Lo que me gusta primero es limpiar, digamos, el nombre, ¿no? Entonces, le voy a poner aquí reactivo 1, reactivo 2, reactivo 3, y así me voy a jalar todos para que sea más fácil para el software de jalar los reactivos. Voy a poner hasta acá. Estos son estos reactivos que estaban por acá. Entonces, aquí para acordarme, le voy a poner el nombre de los reactivos, pegar, transponer. Aquí está el nombre de los reactivos. Y las demás variables, pues aquí le voy a poner sexo. Voy a borrar las áreas de conocimiento ahorita. Bueno, vamos a dejarla. Vamos a borrar las áreas de conocimiento, niveles que imparte clases, edad y preguntas abiertas, ¿vale? Que ahorita, pues de hecho, no nos van a servir. Este es investigación. ¿Dónde estás más alineado? Hacia investigación o docencia. Investiga o docencia. Investiga, pues, docencia. ¿Qué tanto consideras que dominas? Dominio, AI. Empleas de manera correcta uso de AI. Siempre es sin, digamos, como caracteres. Ya tengo lista mi base de datos. Aquí la guardo. Y entonces ahora sí vamos a la magia. Simplemente me voy a pasar a Google, bueno, y voy a abrir GPT. La verdad, para análisis de datos, a mí me gusta más Cloud AI, es más robusto. Pero bueno, vamos a hacer aquí el ejercicio con los dos. Le voy a dar aquí ¿cuál me sirve para hacer análisis de datos? Es GPT-4, aunque a mí me gusta más el 4 Legacy. Pero bueno, GPT-4 me despliega aquí que yo puedo darle un file. Entonces le voy a dar Upload from Computer. Y me va a decir desde dónde la estás teniendo. Entonces esto lo tenía desde descargas. Y el archivo se llamaba IA para investigación respuestas B2. Ahí está. Se lo voy a descargar, se lo voy a dar. Aquí está. Le doy abrir. Y lo primero que siempre hago es que le pido, por favor, dame el nombre de las variables. Le doy Enter. Me lo despliega por acá. Me está analizando por acá esto. Me está haciendo el file path. Y me da el nombre de las variables, ¿no? Las variables son estas. Ya las tengo. Le voy a cambiar para que vean ustedes el nuevo modelo que está haciendo, el Canva. Fíjense qué es lo que hace. Ahorita lo van a ver. Entonces le voy a pedir que las variables que van del R1 al R12, las variables del R1 al R12, si ustedes se acuerdan, le voy a abrir el archivo.
Las variables del R1 al R12 son preguntas Likert que dice, indica qué áreas de investigación consideras que puede ser más beneficiosa el AI. Búsqueda de literatura, análisis de literatura, redacción, análisis de datos cuantitativos, cualitativos, colaboración con mis pares, búsqueda de la literatura. Y las 7 a tal es más controversial. ¿En cuál puede haber más controversia? Entonces, las preguntas originales eran de la 1 a la 6, las que ustedes también contestaron. Me va a pasar acá y le voy a decir, hoy se me fue esto por acá, a ver, déjenme acá, le pongo, genera una nueva variable a partir del promedio de los valores de R1 a R6. Esta nueva variable se llama total y genera un histograma, una gráfica de barra, un histograma. Le doy Enter. Me genera el código, por si yo lo quiero importar a este, ¿cómo se llama? A Python. Y me da el histograma de cómo está, ¿vale? Entonces, le puedo dar aquí, le puedo dar aquí a que continúe. Por ejemplo, le puedo decir, vamos a terminar con esto y analiza los valores, fíjense lo que va a pedir. Dame una tabla con los valores posibles de la variable. Fíjense lo que va a hacer. Niveles en los que impartes clases. Niveles en los que imparte clases. Voy a explorar cuántos niveles se puede que impartan clases. Entonces, ¿cuáles son unique values? Licenciatura 143, medio superior 48, no aplica 27, posgrado 23. Ok. A partir de la variable total que creaste, créame un boxplot, una gráfica de caja y bigotes, tomando como variable independiente los posibles valores de niveles en los que imparte clases. Le doy Enter. Ahí va, está trabajando, hay que darle tantito. Y me tendría que hacer un boxplot con 4, ahí están, los 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Entonces, a partir de esto le puedo decir, a ver, ayúdame a calcular una prueba ANOVA para ver si existen diferencias en la variable total dependiendo de niveles de enseñanza. Calcula magnitud del efecto y dame una interpretación para saber si rechazo H0. Además, repórtame una prueba de homogeneidad de varianzas de Leven. Entonces, si no le sabemos a estadística, yo le puedo preguntar qué análisis y lo más seguro es que se vaya a equivocar. Pero bueno. Me dice que no. Déjenme, le vuelvo a dar. Ya se cansó. Le estoy explotando mucho. Ahí está, analizando. Me está dando los resultados. Hay que dejar que lo ejecute. Prueba ANOVA, estadístico F de 2.74, valor P de 0.044, magnitud del efecto está muy bajo, de 0.3. Entonces, si hay diferencias, rechazamos la nula. Y las varianzas son similares. Entonces, pues bueno, ok. Entonces, si hay diferencias estadísticamente significativas, ok. Mira, me dice, ya me está sugiriendo, oye, pero ¿dónde están las diferencias? Run a post-hockey, a post-hoc Tuki, ¿no? Entonces me va a hacer un análisis de post-hoc, donde me dice entre cuáles hay. Hoy me dijo que no hay en ninguna. Entonces, este está como muy, ¿cómo se llama? Muy exigente. Entonces, habría que ver ahí en particular si cambiamos el tipo de prueba post-hoc, ¿no?
Pero al final, a lo que voy es que esto ya les permite a ustedes interactuar y no solamente con esto, pueden hacer otro tipo de análisis mucho más robustos. Entonces, estamos en una interesante época para hacer todo esto, ¿no? Y Cloud, como les decía, me gusta mucho más para hacer este tipo de análisis. Vamos a pasar ya finalmente al análisis de datos cualitativo, si les parece. Vamos a pasar para acá. Entonces, el análisis de datos cualitativo en particular, ¿no? Es el último que vamos a revisar. Y en el análisis de datos cualitativo, sí mencionarles que es importante tener mucho cuidado de la aproximación del uso de los modelos de IA. Sobre todo con las herramientas comerciales, como es el caso de Atlas-T y ChatGPT. Y esta frase que ponen aquí me gusta mucho. No cabe duda que lo primero que debemos desarrollar es la herramienta mental. Es un cambio de forma de pensar, ¿eh? O sea, es un pensamiento ingenieril, pero creativo, pero de visualización. Esa es literacidad en ella, ¿no? Que creo que de hecho la literatura se queda corta en ese tipo como de cambio de mindset. Bueno, hay que tener mucho cuidado en la aproximación del uso de los modelos, sobre todo en los modelos comerciales como GPT o como Atlas-T. ¿Cuál es el problema con estas herramientas? Que el enfoque cualitativo es inductivo y estos parten de análisis deductivos. Ellos tienen datos de entrenamiento que cuando yo le paso un texto, filtran a través de esos datos de entrenamiento y si yo le digo, clasifícame los casos, te los van a clasificar con base en sus datos de entrenamiento. Entonces, cuando les digo, dame citas de evaluación del aprendizaje, lo más seguro es que te van a dar citas con base en la definición que tienen estos modelos de evaluación del aprendizaje. Y también tiene otro problema, porque si yo como investigador, quizá para una exploración inicial, vale, pero si yo como investigador digo que hice análisis cualitativo únicamente utilizando inteligencia artificial, significa que no hice un proceso inductivo para que emergieran códigos, categorías, temáticas, narrativas, etc. Es decir, estoy utilizando lo que ya tiene la base de datos para poder generar los códigos, categorías, las temáticas, etc. Y en cualitativo, ustedes sabrán mejor que yo, pero la idea es que emerjan estos códigos o categorías que muchas veces ni siquiera están en la literatura, que yo los tengo que definir a partir, por algo Atlas-T tiene esto de las citas textuales que te hacen códigos en vivo, ¿no? Porque hay palabras que exceden a lo que se dice en la literatura y que son contingentes al contexto o al fenómeno. Entonces, mi sugerencia es, quizá podemos emplear estos modelos para explorar, pero siempre es bien importante hacer este ejercicio cualitativo donde leemos, vamos generando el análisis temático o dependiendo de la tradición que ustedes estén haciendo, ¿no? Fenomenología, hermenéutica, lo que ustedes quieran, dejar que emerjan de manera natural los, ¿cómo se llama? Los códigos, categorías temáticas, lo que ustedes quieran decir y hacer, definirlos en nuestras palabras, dar ejemplos de citas textuales y eso es lo que después puedo nutrir a los modelos para que a partir de eso me extraigan citas. Entonces, mucho cuidado con la manera en que utilizamos estos modelos porque van en contra de la lógica cualitativa. Dicho esto, lo que sí habilitan es algo que jamás habíamos visto antes, que es la posibilidad de que lo cualitativo podamos no solamente abarcar en términos de profundidad, pero sino también en términos de extensión. Es la primera vez que yo puedo tener 200 grupos focales, dejo que se sature el fenómeno con los primeros 15, 20, 40, los que se necesitan para saturar, y entonces a partir de eso puedo pedirle a la IA, con base en los códigos que yo definí, no los que se le ocurre, que continúe haciendo el proceso de codificación. Es decir, lo cualitativo, ahorita digo, la finalidad de lo cual es la profundidad, pero también, ahorita en este momento, ya podemos lograr un análisis extensivo de los datos. Y esto parte, sobre todo, de una forma distinta de pensar en la información.
todos los sistemas de análisis de datos estaban basados en datos que se llaman estructurados. Esta tabla de Excel que ustedes vieron, o un formato más complejo, JSON, donde yo tengo un caso por celdita. Y entonces el análisis cuanti lo que busca es el análisis de ese datito, ¿no? Que es binario, que es politómico, que es en escala, que tiene una magnitud. Pero por primera vez en la historia tenemos estos modelos que analizan datos desestructurados. Datos desestructurados diciendo narraciones, audio, voz, imagen, video. Nunca antes habíamos tenido la posibilidad de que podamos analizar este tipo de datos porque lo que hace estos modelos no es contar, no es ver frecuencias, ¿no? Como eso que les gusta mucho en Atlas T de ¿cuántas veces se mencionó el código 4? Eso ya no, ¿no? O nubes de palabras, ¿no? Sino que es la primera vez que le podemos enseñar a las máquinas a ver patrones en los datos y a ver patrones de datos que no tienen sentido y que no están estructurados, que no están en cajitas. Es la primera vez que tenemos esa posibilidad. Entonces, yo sé que estamos literalmente en la puntita del iceberg. O sea, espérense lo que viene a continuación, pero creo que es muy interesante. Dicho esto, el peor software de análisis cualitativo que he encontrado es Atlas T para el uso de AI. Yo alguna vez le metí 138 narraciones que yo había codificado de manera manual. Me tardé 3 meses haciéndolo. Tenía yo también mis memos, toda esta cosa. Y al final, lo que encontré cuando le pedí que hiciera el análisis de AI, aunque ya está más enfocado, ya lo puedes tú cerrar, me generó 123 códigos. Entonces, cuando me puse a organizar los códigos que me había creado y que la mayoría no me daba cuenta de la complejidad del fenómeno, sino que eran muy atomizados y basados en la literatura, en cómo está entrenado el modelo de IA, no me decían absolutamente nada y me tardaría más organizando estos códigos que yo haciendo la codificación o los memos o todo lo que se hace normalmente. Dicho lo anterior, sin mencionarles, ¿no? Que esta aproximación que les comenté, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí le puedo dar, estos son ejemplos de unas observaciones de clase que le puedo cargar a GPT, ¿no? Y le digo, lee las 4 clases y a partir de observaciones que en una tabla comparativa donde contraste la didáctica y estrategias de evaluación de cada docente. El gran problema que tengo ahí es que lo que GPT entienda que es didáctica y lo que entienda que es evaluación del aprendizaje. Pero al final hace el esfuerzo. Yo puedo mejorar y decirle, entiende didáctica como esto, entiende evaluación de docente de cada uno de estos, ¿no? Y me genera justo este análisis comparativo, digamos, si quiero, ¿no? Esta tabla me la genera. O inclusive, algo más interesante es cuando nosotros tenemos que reportar, por ejemplo, un hallazgo cualitativo, muchas veces lo que pasa es que no podemos utilizar, por ejemplo, yo no puedo publicar per se toda la observación de las clases, ¿no? De una clase. Entonces, lo que sí puedo hacer es decirle, a partir de esto, genera una narración de una clase ejemplo que integre los elementos de todas las clases. Y entonces tengo, por ejemplo, o represéntamelo en una imagen. Entonces, tengo, por ejemplo, ¿no? Una narración donde me describe la didáctica, pero con otra clase completamente distinta. Entonces, no es análisis narrativo como análisis de datos, sino es análisis narrativo como producto del análisis, ¿no? Y al final le puedo pedir que me represente, ¿no? Las ideas que están detrás de estas notas, digamos, que encontré, por ejemplo, en las observaciones de clase. Sin duda, yo creo que el software que se viene más interesante también es, otra vez, NotebookLM. Lo he utilizado muchísimo para análisis de datos cualitativos. Muchísimo, 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 muchísimo. Y en particular, ahí nada más para enseñarles cómo lo utilizo, ¿no? Les voy a mostrar, me voy a NotebookLM. Voy a crear un nuevo notebook. Crear nuevo. Y aquí, por ejemplo, yo le puedo meter, por ejemplo, todos los datos de grupos focales o lo que ustedes quieran, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, tengo una que dice, con tus palabras, ¿qué es inteligencia artificial?
y cada quien me da su definición de inteligencia artificial, ¿no? Una pregunta abierta. Entonces, aquí le puedo poner donde dice se copió el texto, le pongo acá, lo pego, le doy en insertar y le puedo poner clasifica las definiciones que dan las y los docentes sobre inteligencia artificial y para cada categoría da ejemplos de citas textuales. O yo, por ejemplo, pude haber hecho la lectura, decir, hay como que este tipo de definiciones y decirle a partir de esta definición de AI, dime qué otros casos están, ¿no? Entonces me pone aquí AI como simulación de la inteligencia humana, AI como un conjunto de algoritmos y programas, AI como herramienta tecnológica o AI como campo de estudio. Y me pone aquí la cita textual y de dónde la está sacando, ¿vale? Entonces no es que se lo esté inventando, insisto. Si yo le pongo aquí, ¿qué dicen los docentes, las docentes sobre cómo cocinar un pastel? Si yo se lo pregunto a GPT, aunque le ponga los datos, me va a decir, y aquí lo que me dice es, no, no me dicen cómo hornear ni cocinar un pastel, ¿vale? Y aquí sí, no te lo va a decir. Entonces, bueno, pues ya para finalizar y dar espacio también a comentarios, dudas, demás, ¿no? Sí, comentarles esta parte de la ética muy brevemente, ¿no? Pasamos por todo este recorrido, ¿no? De fundamentos, aplicaciones, vimos los distintos tipos de aplicaciones y yo creo que el punto que merece también una sesión en sí misma es el tema de los retos éticos, ¿no? Y sí decirles que como grandes retos éticos, estas clasificaciones, me pregunto, dice, estas clasificaciones que los pides a Notebook para datos cualitativos, ¿también las has probado con Cloud AI? Sí, pero no te permite tantas. O sea, es muy limitado la cantidad de tokens. Los modelos se miden en tokens y Cloud le puedes meter la Biblia y el Corán y lo que tú quieras y te va a aguantar. Entonces, es otro rollo, ¿no? Déjenme ver. ¿La IA será coautor? Esa es una buena pregunta. Ahorita justo lo que vamos a discutir. Entonces, ¿cuáles son los 4 grandes puntos de dolor del tema de la IA? Me parece que el primer gran punto de dolor es el tema de acceso, ¿no? Acceso y no solamente en el sentido tecnológico, sino también de literacidad, ¿no? Que obviamente, si se dan cuenta, esto está ampliando las brechas entre quien utiliza y no utiliza este tipo de tecnologías, ¿no? Otro tema muy fuerte es el tema de sustentabilidad. Una consulta en ChatGPT consume 3 veces más energía que el buscador de Google. Entonces piensen ustedes que si yo lo hago todavía con un modelo más robusto, implica más consumo de energía, ¿no? Y otro tema, obviamente, que es yo creo que algo que estaba muy presente es la hegemonía discursiva de estos modelos. Hay modelos que se han entrenado, hay uno que se llama Rose AI, me parece, que lo entrenaron para ser sustentable y para tener también elementos de discursos que vienen más del sur, ¿no? Sin embargo, es muy malo todavía el modelo. Y también hay esta dicotomía, entonces, porque hay académicos que dicen, yo no la voy a usar porque no le quiero dar mis datos, ¿no? Válido. Pero si no la uso, tampoco el modelo va a entrenarse para tener el discurso de otras perspectivas, ¿no? Sí, pero la finalidad es comercial, pues sí, ¿no? Pues, ¿qué les digo? ¿No? Pero al final, creo que una manera, si no se van a meter al tema de ser desarrolladores, el usar estas herramientas también implica que se están entrenando para aprender otro tipo de perspectivas, no solamente las de un norte global, ¿no? Y evidentemente esto tiene influencia en el usuario, ¿no? O sea, sí modifica nuestra manera de pensar, ¿no? Inclusive como ustedes lo mencionaron ahí, ¿no? Ahora, en términos, digamos, de el contraejemplo de qué no se debe utilizar, ¿no? O del espíritu anti-AI. Es esta cosa que se llama Genie AI. Que ellos crearon este software primero que se llamaba Chat PDF, que fue muy famoso, ahorita ya no se utiliza, y después desarrollaron este que se llama Genie AI. Genie AI tú le puedes poner
La investigación educativa sugiere que 2 terrones de azúcar antes de entrar a hacer un examen, ¿no? Mejora 2 desviaciones estándar el rendimiento de los estudiantes. Digo, sí tiene ciertas bases que el azúcar te ayuda, ¿no? Pero así esta afirmación lo que hace, si le das clic derecho, puede buscar artículos o documentos, no necesariamente académicos, que sustenten lo que dices. Y después te continúa las frases. Y entonces tú puedes crear todo tu artículo basado nada más en esto y sustentado en artículos. Entonces, esto es como la autoprofecía, la profecía autocumplida, ¿no? Tener muchísimo cuidado con ese tipo de uso de software. Ahora, en términos de autoría y todo eso, sí decirles que la mayoría de aquí está Elsevier, pero también Springer lo piensa así, ¿no? Fíjense lo que dice, donde los autores utilicen este tipo de tecnologías en el proceso de escritura, estas tecnologías tienen que ser utilizadas solamente para mejorar lenguaje, ¿no? Gramática, y no sustituir tareas claves como producir insights científicos. Y sentencia con algo que, aunque tú lo publiques, el trabajo y haya sido con AI, el trabajo es tuyo, ¿vale? No es de la AI. Y ahí hay dos cosas bien importantes. Uno es, estas cosas te ayudan, pero no pueden sustituir el proceso creativo de análisis e inferencia que tenemos las y los investigadores. Y segundo tema es, hay que declarar cuando lo utilizamos. Y tercer tema, yo creo que ahí es el más difícil, es repensar la idea de plagio, ¿no? Si ustedes recuerdan Shakespeare, Romeo y Julieta, literalmente es un refrito de una leyenda griega. Entonces, lo que hizo fue cambiar, digamos, como todo el contexto, ¿no? Ahí, en ese sentido, una reflexión es que no podemos hablar de plagio, ¿no? Porque no le estamos copiando a ninguna persona. Podríamos hablar de deshonestidad académica. Sin embargo, ese tema de autoría y coautoría está todavía muy difuso, es muy difícil poder definirlo. Porque si ustedes recuerdan este esquema que les enseñé hace ratito, el de los datos estructurados y desestructurados, piensen ustedes que cuando utilizábamos SPSS, nosotros metíamos datos estructurados, una tableta Excel, pasaban por un modelo o por un algoritmo y nos daba un resultado, que eso nosotros copiábamos y pegábamos y lo utilizamos como de nuestra autoría. Si yo no le daba clic y no le solicitaba cierto análisis, no me daba el resultado, no lo hacía solito. Es hasta cierto punto lo mismo ahora que tenemos modelos de lenguaje natural. La única diferencia es que en lugar de que existen datos estructurados, ahora se utilizan datos desestructurados. Yo le meto, ¿no? Datos desestructurados, que es un prompt, pasa por un modelo, igual que en SPSS, y me da un resultado. Si no hubiera tenido yo la creatividad de poder definirle al prompt, de dictarle al Word para que me diera el resultado que yo quise, jamás hubiera podido existir eso. La legislación que viene en ChatGPT tal cual o en cualquiera de estos dice que el producto es tuyo, no es de GPT, ni de Cloud, ni de todos estos. Entonces, deshonestidad académica yo lo podría pensar, plagio no, porque si es tu creación, deshonestidad académica en el sentido de que hacemos un uso irreflexivo de este tipo de herramientas, ¿no? Pero hay, por ejemplo, algunas alternativas. Las alternativas más sencillas, ¿no? Es cuando estemos reportando el uso de este tipo de modelos, yo lo que puedo hacer es exportar toda la conversación y citar la conversación. Si en un trabajo académico pongo el prompt, eso no dice absolutamente nada, porque a cualquier persona le va a salir un resultado distinto. Si yo exporto la conversación y reporto la conversación, sí puedo ver si hubo un uso reflexivo o irreflexivo, ¿no? Entonces, ahorita la mayoría de los autores y de las publicaciones y todas estas, lo que te piden es que digas cómo utilizaste la IA, para qué la utilizaste, ¿no? Pero no te limitan. Y dicen que el producto de la IA es tú, eres tú, o sea, tú eres el autor o la autora, ¿vale? Entonces, pues nada, yo hasta aquí le dejo, les digo, cada sección que les presenté, ¿no? Es digna de una sesión per se, ¿no? De enseñarles como todos los flujos de trabajo y demás. Y les invito de verdad a explorar estas herramientas. O sea, estamos en una época impresionante, ¿no? Literal cercana a la revolución de la imprenta, ¿no?
Y pues invitarlos a estar experimentando. Sus estudiantes tampoco saben utilizarlo si no lo saben ustedes. Están en el momento perfecto de empezar a utilizarlo, ¿no? Entonces, y sobre todo, insisto, no quedarnos en la parte de consumidor, sino espero que algunas y algunos de ustedes brinquen esa tablita para empezar a ser prosumidores e influir también, y que no solamente sean las empresas las que dicten el uso de estas tecnologías. Por ejemplo, Notebook ¿no? Como ha sido tan usado por académicas y por investigadoras y demás, simplemente usarlo tanto, inclusive más que Gemini, le ha dado la agenda a Google para seguir por esa vía. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Les agradezco de verdad el tiempo. Espero que sea de utilidad, que no les haya abrumado y que se han quedado tan confundidos como yo. Y pues quedo aquí unos minutitos para dudas, preguntas, comentarios, lo que gusten. Muchísimas gracias, doctor. Voy a permitirme compartir unas de los comentarios que estuvieron en el chat. No fueron muchos, pero para que no se queden sin respuesta. Un comentario de la maestra Alejandra que decía que si fueran expertos no estarían en un curso como este, aludiendo a que en la primera fase nos autopercibimos como no tan expertos en el uso de IA. No sé si quiere hacer algún comentario al respecto. También cuando hablaba de si nuestras instituciones tenían licencias, por ejemplo, para Scopus AI, decía la misma colega que ella es de Chiapas y no tiene ni siquiera acceso a Internet en su institución. No sé si sobre esto quiera comentar algo antes de pasar a los demás. Sí, ¿me repites el primer punto rapidísimo? Es que estaba leyendo los comentarios también. Ah, ok. Que si los que estamos aquí en este espacio fuésemos todos expertos, no estaríamos en un curso como este. Ujú. Y lo segundo, que dentro de su institución no tienen ni siquiera acceso a Internet, ¿no? A propósito de las licencias que las instituciones pueden gestionar. Pues miren, hay nada más dos reflexiones, ¿no? Si yo me considero experto, estaría en una sesión así, nada más para contrastar lo que conozco, ¿no? Entonces, hay que seguirle. Nunca, es dificilísimo, o sea, experto es muy difícil decir. Y el segundo punto del Internet es un tema, la parte de accesibilidad. Pero déjenme decirles algo que justo hicimos en Chiapas. Hicimos un estudio que nos apoyó con AFE, ¿no? Con docentes comunitarios, centales, sotziles y demás. Y fue muy interesante ver que aproximadamente la mitad decían que habían ya escuchado este tipo de tecnologías y el 30% nos daba ejemplos de cómo desde sus celulares estaban utilizando estas tecnologías para cuestiones de planeación, para cuestiones de generación de materiales. Brutal, ¿eh? O sea, de verdad impresionante. Estén pendientes porque esperamos publicar algo al respecto. Pero desde el celular yo creo que es un buen punto de partida para poder también hacer uso ¿cómo se llama? De este tipo de herramientas. Muchas gracias, doctor. Seguimos. Una colega preguntaba si podía repetir en qué caso se usa el 01 preview, pero la doctora Elbe le contestó que es razonamiento profundo. No sé si quieran ampliar algo al respecto. Si piensen ustedes, cuando ustedes les preguntan cuál es la capital de Francia y dicen París, eso no les cuesta trabajo, ¿no? O sea, es como extraer información. Cuando hacen este tipo de cosas que si ustedes se lo preguntan a sí mismo es muy sencillo, o por ejemplo, oye, tienes que ir al baño, ¿no? Y entonces ya sabes que te tienes que parar, ir hacia dónde, hacer tal cosa. O sea, cuando la tarea que ustedes le piden a GPT es algo que es automatizado, utilicen cualquier modelo. Cuando la tarea requiere, hoy me tengo que sentar y tengo que leer y tengo que pensarle y tengo que repensarle y tengo que hacer quién sabe qué, ahí es cuando utilicen el preview. Muchas gracias, doctor. Pregunta de la doctora Elvia, ¿cómo has verificado las alucinaciones en este tipo de análisis? Creo que aludía a una herramienta en particular. Al análisis Quanti, me refería a eso. Gracias, doctor. Generalmente, como yo lo utilizo, a ver, y esa es una perspectiva didáctica y una perspectiva más bien ya de investigador. Como didáctica, a mí me interesa más que mis estudiantes aprendan a la parte de estadística, análisis de datos, que a programar, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, yo voy viendo cómo se genera todo el código y se ejecuta ahí mismo. Entonces, puedo corroborar, digamos, si está bien o está mal. Ahora,
para verdaderamente corroborar, ya te hablo como investigador, ahí sí lo que hago es que yo copio el código y lo ejecuto en mi computadora. No me fío de lo que viene ahí en el... Bueno, nunca me he inventado, la verdad. O sea, si me dice el promedio es 4.2, la verdad es que es el mismo que da, porque no utiliza modelo de lenguaje natural para ejecutar el código. Utiliza una plataforma para ejecutar el código. O sea, el backend es un lector de Python que te lo ejecuta. Entonces, no tiene ese problema. O sea, aquí también hay, y es una cosa bien interesante, cuando se empiezan a meter más en este tema de producir soluciones de AI. Por ejemplo, estuvimos en un trabajo donde estábamos haciendo reactivos para una evaluación a nivel internacional. Habían ciertas tareas que la tenía que hacer la AI, pero ciertas tareas que no. Entonces, definir qué tareas se hacen a través de ella y qué no, o sea, cuáles son de programación clásica y cuáles son de modelo de lenguaje natural, es complicado. Y esto lo tiene integrado GPT. Entonces, GPT o Cloud. Entonces, cuando la tarea, por ejemplo, le implica ejecutar código, no lo hace a través de modelos de lenguaje natural, lo hace a través de Python. Entonces, nunca te va a inventar el resultado. No sé si quiera comentar algo, doctora Elvia. ¿No? Gracias, Luis. Muchísimas gracias. La siguiente sobre si la IA será coautor, y ya hizo comentarios al respecto. No sé si quiera redondear lo que comentó. Sí, digo, ahí hay tema filosófico, como alguien puso por acá, ¿no? Pero hasta este momento que no hemos llegado a ese momento de la singularidad, no es coautor. Tú eres la autora o el autor. Hasta que lleguemos a ese Gracias, momento de la singularidad, ya podemos, pero ya, pensar en coautor. si los filósofos y epistemólogos se pongan a debatir y me digan, porque ahí ese ya es su campo. Sí, a ese mismo respecto hay otro comentario que dice, existe una epistemología geopolítica y me parece que tenía que ver con la referencia que hacía a la alimentación de bases de datos con epistemologías del sur versus el norte globalizado. No sé si doctor Oscar quiera ampliar el comentario o precisar alguna cuestión sobre este tema. O si usted, doctor Luis, quiera comentar algo al respecto. Tu audio, Sí, Oscar. Sí, rápidamente, un poco lo que decía el doctor Luis, ¿no? Es decir, la producción de escoposía, pues te da casi siempre información en inglés, ¿no? Es decir, es el idioma, digamos, hegemónico. Y eso invisibiliza otras producciones académicas que también pueden ser valiosas, sobre todo en análisis cualitativos, quizá, ¿no? Que recuperan más experiencias contextualizadas en diferentes entornos o contextos. Eso es todo. Gracias. Gracias, sí, doctor. totalmente de acuerdo. Y está hecho, de hecho, para que te subas al tren de la producción académica de Scopus, ¿no? Entonces, si yo necesito, más bien, si yo sé que mi temática, ¿no? Por su naturaleza, viene más bien del sur y en otro tipo de lenguajes o idiomas, de Scopus AI no es la opción, ¿no? O, por ejemplo, ciertos temas, pienso, por ejemplo, los temas que investiga nuestro instituto de investigación, que es muy orientado a la interculturalidad, ¿no? El INIDE. Sus producciones, inclusive, muchos son libros que no están indexados, ¿no? Entonces, ahí, pues no los va a encontrar Scopus. Entonces, ahí más bien la alternativa es yo hacer mi acervo, ¿no? Y sobre eso analizarlo, pero no solicitarle a Scopus necesariamente, ¿no? Sí. Muchas gracias, doctor. Un par de comentarios más. Es importante recordar que la IA no puede pensar por nosotros, realizará su acción de acuerdo a la indicación literal que se le dé, lo que en todo caso también nos invita a mejorar nuestra organización del pensamiento y de comunicación con los demás seres humanos y las tecnologías. La IA es un gran campo de acción para una mejora y desarrollo personal y profesional permanente. Y lo último, el problema sigue siendo filosófico y necesitamos ser honestos con nosotros mismos. Hay un comentario de la doctora Elvia. Dice que lo que hace Jenny AI es que sustituye las tareas clave de la investigación y por eso es peligrosa. No sé si sobre estas tres reflexiones quiera comentar algo. También creo que ahí Edgar tenía algún comentario. Sí, gracias, Luis. No, solo lo que comentaba Oscar, me parece que esta delimitación con cierto perfil de las investigaciones que se utilizan, me parece que es en el mismo sentido de las predefiniciones que ya tienes
que ya tiene la inteligencia artificial desde donde se emiten las posturas o los textos que se articulan, ¿no? Entonces me parece que hay que tener cuidado no solo en esta configuración geopolítica que bien resalta Oscar, sino también concebir que la producción que nos da la IA tiene, como en algún momento lo vimos en otra sesión, cierta tendencia o sesgo hacia concepciones predefinidas anteriormente. Eso es. Y ahí creo que se enmarca también, porque la IA no va a desaparecer, ¿no? Como que al contrario. Pero ahí creo que con ese último comentario también nos pone en relieve la importancia también de nuestra participación en la IA, ¿no? La mayoría de los textos, estoy en un grupo de pedagogías críticas e IA, ¿no? Y siempre se habla justo de esta parte de consumo, ¿no? De los peligros. Pero creo que tenemos que darle justo también, con este punto de partida que marcas, tenemos que dar la vuelta y también nosotros meterle, ¿no? Y hacer justo las veces o los votos para poder darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Y poder influir. Y creo que sí hay maneras de, no sé si llamarlo así, de lograr la emancipación de la IA de su origen, ¿no? Y son estrategias que solamente en la medida que nos metamos, las podemos accionar. Hay una pregunta más, doctor, que no había registrado. ¿Qué tanto se ha aumentado su productividad tras el uso de estas herramientas de la IA? ¿Mía o del público? No Bueno, sé, supongo que mía, la la verdad es viste. que brutal. Mía es que la verdad brutal, ¿no? También creo que sí ha sido a costo de, o sea, ahora me ha pasado dos cosas. Ya no sé decir que no a muchas cosas que antes decía que no, ¿no? Porque creo que las puedo sacar mucho más rápida, ¿no? Pero también creo que en algunos casos, bueno, sobre todo por ahorita el cargo que tengo, en algunos casos la eficiencia le ha ganado a la profundidad, ¿no? Entonces ese es un riesgo nada más que sí hay que tener mucho, mucho cuidado. Muchas gracias, doctor. La doctora Elvia comparte que para el análisis cualitativo, de todos modos, tendremos que seguir usando la codificación personal y contrastar con Notebook, LM, ChatGPT o Cloud AI. Y bueno, los demás comentarios son felicitaciones, agradecimientos y despedidas. Vale. Entonces, Yo ahí nada más diría dígame. de lo cual iniciar con este proceso inductivo hasta que se sature y a partir de eso ya poder, o servir para consultas iniciales de exploración. Pero una vez lograda la saturación, o sea que de verdad ya no emerja nada más, ahí ya le podemos dar hilo, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Y bueno, un comentario que también salió mucho durante la sesión, que para cada una de las herramientas se necesita un taller independiente. Podemos ir viendo eso para la tercera sesión, perdón, la tercera edición del seminario. Bien, si no tenemos más comentarios o preguntas por parte de los colegas, podemos hacer el cierre, doctor Edward. No sé si se Sí, me está pasando una claro, manita. los avisos parroquiales después del cierre. Muy bien. Sí, bien. Agradecemos la participación del doctor Luis en esta sesión y le vamos a compartir la constancia que le haremos llegar como ponente. Y dice, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Autónoma de Guerrero y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en colaboración, otorgan la presente constancia a doctor Luis Medina Gual por presentar la ponencia, la investigación y el análisis de datos con el uso de inteligencia artificial en el marco de la segunda edición del Seminario Interinstitucional, Formación y Evaluación en TICAT para la Docencia. Es la fecha del día de hoy, 24 de octubre de 2024, y firman autoridades de las tres universidades, las tres instituciones, así como los responsables académicos de esta edición, que en este caso somos el doctor Edgar y una servidora. Muchas gracias, doctor Luis. Muchas gracias, que pasen un bonito día. Muchísimas gracias, Luis. Seguramente te contactaremos para temas posteriores. Con gusto. Solamente recordarles como aviso parroquial, la siguiente sesión
es el día jueves 7 de noviembre por la tarde, de las 16 a las 18 horas. El tema será convergencia de modalidades y modelos educativos, un escenario en movimiento. La ponente es la doctora María Luisa Zorrilla Abascal, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Les haremos llegar el recordatorio, el correo de recordatorio de manera anticipada, pero hacerles saber que no es dentro de un mes, es prácticamente en 15 días, ¿no? Para que lo anoten. Jueves 7 de noviembre. Doctora Anaí, sería Muchas todo. gracias, doctor Edgar. Para la evidencia de esta sesión también les haremos llegar la solicitud igual en un formulario de Google que también se les enviará en el correo junto con la grabación del día de hoy. Bueno, pues por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias y que pasen un bonito día. Muchas gracias a todos. Ya es fin de semana. Vámonos.